Muy buenas, continuamos con nuestro tema 6 del curso de IPLayer Fabric para el administrador, donde vamos a hablar un poco sobre cómo instalar y configurar una red, ¿vale? Pero trataremos varios temas, como lo de la base de datos del Wall State Database, definir la política de configuración inicial de las varias organizaciones, el orden service, ¿vale? Evitar TLS, tocaremos varios temas, ¿vale? Ahora sí que es verdad que os puede sonar todo un poco espeso y raro, ya que es más a nivel teórico, pero sí que es verdad que en los proyectos que vamos a hacer vamos a entrar en la parte de código donde acabaremos de consolidar y entender todos estos conceptos. Entonces, como nosotros ya sabemos y hemos visto, la ledger de una red de Player Fabric se forma por dos partes, ¿vale? Se forma por la parte del database, del Wall State Database y por la parte del blockchain, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, cuando vamos a crear nuestra red de Hyperledger Fabric, vamos a tener que configurar esta Wall State Database, ¿vale? Esta base de datos que nos va a devolver el estado actual de los activos que tenemos en nuestra red, ¿vale? Recordamos que los datos en el Hyperledger Fabric se almacenan con el sistema clave-valor, ¿vale? Similar a un formato JSON. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es configurar, ¿vale? Esta base de datos en el archivo core.yam, ¿vale? Que cuando descargamos todos los elementos necesarios para crear una red de Player Fabric nos aparecerá este archivo. Entonces, como ya conocéis y os sonará, nuestra base de datos se puede hacer de dos maneras. Podemos utilizar LevelDB, que es la que viene predefinida, o CouchDB. ¿De acuerdo? Entonces nosotros en esto de archivo vamos a cambiar la configuración de CoLevelDB a CouchDB, ¿vale? Nosotros en ese archivo de core.yam vamos a tener un apartado, ¿de acuerdo? Que hablará sobre el State Database. Y en ese mismo podremos ver y cambiar, ¿vale? Qué tipo de base de datos queremos utilizar. Además, también vamos a poder configurar el punto de acceso a la base de datos de CouchDB, vamos a poder configurar el username y el password para poder acceder a esa base de datos, ¿de acuerdo? Una de las particularidades que tenemos que tener en cuenta es que cada peer va a tener su base de datos, ¿vale? Que es la que va a ir actualizando a medida que le vayan llegando las transacciones del ordener. Por eso, al final, cada base de datos de CouchDB tiene que apuntar, ¿vale? Configurarse para un peer, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros cada vez que hagamos alguna actualización, de modificar alguna configuración de nuestra base de datos, vamos a tener que indicárselo al peer, ¿vale? Entonces, para poder hacer esto, únicamente tenemos que reiniciar el peer, ¿de acuerdo? Porque como ya sabéis, nosotros vamos a trabajar mucho con Docker, ¿vale? Porque nos va a permitir esta capacidad que nos proporciona Hyperledger de plug and play. Es decir, con nuestros archivos YAML de Docker vamos a poder configurar los diferentes contenedores para los diferentes servicios, como un peer, el certificado de autoridad, el ordener, ¿vale? Y configurando estos archivos y desplegándolos y creando un contenedor, ¿vale? Con Docker, ya tendríamos el servicio activo, ¿vale? Entonces, por eso nosotros siempre vamos a basándonos, vamos a utilizar, perdonar, Docker, ¿vale? Además también Hyperledger nos proporciona prácticamente todas las imágenes necesarias de Docker para poder crear nuestra red de Hyperledger Fabric, ¿vale? Entonces, como os he comentado, ¿vale? Nosotros vamos a poder configurar esta base de datos de Wall State en este archivo CoreYARN, pero también podemos configurar ciertas variables de entorno en Docker, ¿vale? Como la del Core Ledger State Database y Core Ledger State Coach Config Coach Address, ¿vale? Que las podemos pasar como variables de entorno en Docker y de esta manera estamos anulando las variables definidas que tendríamos en el archivo core.yam. Entonces, bueno, sabemos que una base de datos como CouchDB, que es la que utilizaremos, estará alojada en un contenedor de Docker, ¿vale? De Hyperledger Fabric con su imagen referente a CouchDB, donde vamos a poder configurar el usuario y contraseña, ¿vale? Las variables de entorno para poder configurar estos parámetros son las que tenemos aquí, el CouchDB/user y el CouchDB/password, ¿vale? También os digo, se puede configurar directamente desde el archivo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que
cada vez que se actualice la CoursDB del peer, se tiene que actualizar el peer, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos hacer algún cambio o alguna actualización en la base de datos CoursDB, vamos a tener que hacer el siguiente proceso, ¿vale? Os dejo aquí los 4 pasos básicos y sencillos a seguir. Vamos a tener que parar esa base de datos, vamos a realizar unas copias de seguridad de los datos de CoursDB, por si acaso, ¿vale? Siempre mejor realizar unas copias de seguridad. Entonces vamos a instalar pues, las últimas configuraciones nuevas de actualización de nuestra base de datos o simplemente vamos a actualizar los scripts para usar una nueva imagen de Docker, ¿vale? Tenemos estas dos opciones según cómo lo queramos hacer. Y finalmente reiniciamos CoursDB, ¿vale? Ya os digo, yo aconsejo utilizar Docker siempre. Entonces, bueno, os hago aquí un breve recordatorio, ¿vale? Que como ya sabéis, para definir la configuración inicial de una organización, ¿vale? De cuántos peers, ¿vale? ¿Qué organizaciones la van a formar? ¿Cuántos peers? ¿Quién va a formar la red? Etcétera. Todas estas configuraciones que ya veremos en el proyecto número 1, las trataremos más de cerca. Os recuerdo que se tiene que hacer con el archivo config.txt.yaml, ¿vale? Para que lo vais teniendo en mente.